escribe Juan. Destruye pronto el reino de la tiranía y perezca en un instante los, puede ser Jamín, los herejes, se han borrado del libro de la vida y no quieren inscritos por los judíos. O sea, empezó un odio hacia el pueblo cristiano. ¿Sí o no? La inclusión de esta bendición se conseguía descubrir a los herejes, ya que se les exigía recitarla en voz alta. Imagínense que un cristiano la recitara. Claro, ningún cristiano lo iba a querer recitar. Entonces se descubre. Sobrevino entonces una ruptura que separó a las dos comunidades. Estamos hablando en Asia Menor, estamos hablando en Grecia, estamos hablando de todas estas sinagogas esparcidas, ¿cierto?, por Asia Menor y por Europa. ¿Ya? Los cristianos se encuentran literalmente echados fuera, a la calle. Eran sus lugares de reunión. Porque los judíos cristianos o cristianos judíos, o los judíos conversos, todavía se consideraban parte de este pueblo. Inclusive algunos llegaron a pensar que ellos eran la reforma para el pueblo. ¿Entiendes? Lo que le pasó a Lutero. Lutero, un monje, creo que era dominicano. No, era Agustino. Era monje agustino, él nunca pensó que estaba creando un nuevo movimiento. Él pensó que estaba diciendo a la iglesia lo que era correcto. Después lo empezaron a perseguir y todo lo demás. ¿Ya? Pero este monje agustino nunca quiso separarse. ¿Ya? Después, obviamente, las circunstancias políticas lo obligaron a. Lo mismo yo creo que pasó con estos movimientos. Nunca pensaron que estaban fuera del pueblo elegido, sino que realmente había venido el Mesías y ellos lo habían acogido. Entonces ellos tenían que compartir con su hermano para transmitirle esta verdad, evangelizar a estos hermanos que todavía estaban con el rito antiguo. Pero estos que están reformando su creencia se vuelven más ortodoxos. Entonces, nosotros somos los seguidores de la Torá y estos cristianos son unos herejes. ¿Estamos, no? ¿Qué pasa ahí entonces? Lo empezaron a echar. Y ahí empezó una persecución, echados fuera a la calle. Y aquí en Juan 9:34 trata el relato del ciego de nacimiento, ¿se acuerdan? Hijo de David, ten misericordia de mí. Dice que eso está puesto a propósito, ¿ya? Dice, se halla de improviso al margen de su comunidad de origen. El ciego estaba a la orilla del camino. En la comunidad de origen, familiar, social, religiosa, el trauma resulta de una dureza difícilmente imaginable para nosotros. El Evangelio de Juan está escrito desde este drama. Por eso estamos estudiando esto. Desde este drama. Ellos seguían amando a su comunidad, de la cual fueron esclavos. Comunidad que también llevó a Jesús a la cruz. ¿Ya? Drama. Sangre por este herida abierta entre hermanos drásticamente separados. Las relaciones de las comunidades juánicas con la sinagoga farisaicas nos muestran sin rodeo que las iglesias de Juan han nacido no en espacio paradisiaco, sino en los conflictos. Es un evangelio que nace, ¿ya?, dentro de un contexto difícil, muy difícil. ¿Sí? ¿Está claro? Sigo adelante entonces. Conflictos, polémicas, en las lágrimas y las rupturas. Pero la comunidad no solo padece la persecución externa, también sufre en su seno las separaciones, divisiones. Las cartas de San Juan se hacen eco de este drama.
dos problemas. Uno externo, a ver, voy a mostrar un cuadro. Voy a mostrar un cuadrito que lo tengo acá, lo vamos a ver. Un cuadrito que lo tengo acá. ¿Cuál? Y este de otro cursito. Juan, y no quiero mostrar solamente un cuadro. Este cuadro. Mira, San Juan, más o menos, los años 90, mire quién estaba. El emperador Domiciano, segunda persecución cristiana. Por un lado, los judíos. Por otro lado, el imperio. ¿Sí? Reinaba rey Herodes Agripa II, ya en Jerusalén. ¿Ya? Entonces la situación para estas comunidades era complicada. Súper complicada para estas comunidades. ¿Sí? Acuérdense que Juan se queda en Asia Menor. Se cree que se queda en Éfeso, en estas iglesias. Y después escribe en Apocalipsis de estas iglesias, las 7 iglesias. ¿Cierto? Estamos entonces, ¿no? Nerón, la primera persecución. Usted sabe que Nerón tomaba presos a los cristianos, los amarraba en unos mástiles y los encendía, iluminaba la noche en Roma. Con plumas y asfalto. Con los cristianos. Se le echaban y los encendían. Terrible. Aquí hubo un periodo más de paz, ¿ya? ¿Dónde tenemos los años 70? Aquí. Aquí va a haber un periodo más de paz y aquí nuevamente este hombre empieza a perseguir. ¿Ven? Estamos más o menos en la historia y nos ubicamos en la historia. Jerusalén está ocupada por las tropas romanas. ¿Sí? Miren, aquí está Marcos, Mateo, Lucas, se cree que Efesios, Colosenses, ¿ya? También se cree que esta primera y segunda de Timoteo, Tito, fueron escritas por aquí. Dicen que lo que contienen estas cartas, la forma de ser escrita, es imposible que se haya escrito acá por Pablo. Pablo muere en 64, 65. Dicen que más o menos se escribió acá. Porque tiene un lenguaje que no se usaba en estos tiempos. Bueno, ahí sobre ahora cuando estemos en San Pablo. ¿Qué pasa exactamente? Ya, ¿estamos? ¿Preguntas? No hay preguntas. ¿Están seguros? ¿Estamos, no? Sí. Era complicado. Ya, ¿qué tenemos que tener claro acá? Que el Evangelio de San Juan fue escrito en un contexto muy difícil. Tanto en su relación con sus hermanos judíos, de donde venían las familias, estaba el parentesco, estaba la tradición, ya el trabajo, por la parte laboral, todo eso se quebró. Y por otro lado, estaba la persecución de Domiciano. Roma estaba persiguiendo. Era muy complicado. Ese es un aspecto. Vamos a ver el otro. Dice aquí, ¿quién me ayuda a leer para que así vayamos a avanzar? En la comunidad se pudieron sus cimientos por el desgaste externo y la controversia entre su mismo seno tuvo que aferrarse a su fe en Cristo Jesús para descubrir una razón con la que poder sobrevivir. Los recuerdos de Jesús, transmitidos por el discípulo amado, serán al mismo tiempo su consuelo y su fortaleza, la única verdadera revelación de Dios, la plenitud de vida y de sentido, y el camino seguro para retornar hasta el Padre. En medio de su orfandad, la comunidad encontraba protección de Jesús, que le aseguraba su presencia salvadora. Yo soy el camino, la verdad y la vida.
aquí hay otro problema que lo vamos a ver más abajo. Un problema interno que también hacía crisis en estas comunidades. Fue difícil ese tiempo. Ahí vamos a ver. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué crisis creen ustedes que había interna? Perseguido los cristianos. Que estas comunidades se empezaron a dividir. ¿Y por qué se empezaron a dividir? Porque estaban en un mundo heleno donde había mucha influencia de otros pensamientos, otras filosofías. Se empezaron a mezclar con versos griegos, con versos judíos, con versos del lugar. Yo creo que por eso en Colosenses 2.8 Pablo les dice que no venga nadie con filosofías de hombre y huecas sutilezas a cambiar lo que ellos tenían. Acuérdense que Pablo estaba en el año 64, 30 años más, 94, 30 años. Y ahí se hizo muy famosa una escuela, las escuelas estoicas, ¿ya? Que después se transforman también en los famosos maniqueístas. Ahí vamos a ver después un poquito, ahí vamos a entender por qué Juan está escrito de esta manera. Se cree que Juan es una carta muy mística, con lenguaje gnóstico. ¿Por qué gnóstico? Porque era el lenguaje que había en la época y había que hacer entender a estas comunidades que estaban en Éfeso, en estas 7 iglesias, en Corinto, en Grecia, la cuna ahí de la filosofía, ¿ya? Y en Roma había que hablar en un lenguaje que ellos entendieran. Y este evangelio está escrito para todas estas comunidades y para toda esta gente que venía de esta cultura, ¿ya? Del dualismo, del dualismo platónico. Alma buena, cuerpo malo. Cielo bueno, la tierra mala. Este dualismo que se pegó en la iglesia hasta hace un tiempo atrás. La influencia de Platón, después San Agustín, todo eso se metió dentro de la iglesia. Poquito a poquito. ¿Ya? Pregunta hasta aquí. En la parte histórica, entonces, ¿qué podemos sacar en limpio de la parte histórica? Que se escribió en un tiempo difícil, doloroso, persecuciones, separaciones de su hermano, aunque ellos ya venían hace tiempo separándose. Sí, pero el evangelio iba creciendo, iba llegando a nuevos judíos, se convertían, entraban. El año de la redacción, se cree que más o menos 95 hacia el 100. No hay exactitud. ¿El tiempo del Apocalipsis entonces? También en la época del Apocalipsis. Se cree que en el año 85, algunas fuentes teológicas protestantes dicen por ahí por los 80, las líneas católicas dicen por ahí por los 90, pero al final del año no hay lo fundamental. Más o menos en esa época. ¿Ya? Autor y comunidad. Dice, es posible que la personalidad del discípulo amado, dicen que las cartas fueron escritas por el discípulo amado. Se cree que está ausente en los demás evangelios, que se ha identificado con el apóstol Juan. Se creen que él pudo haberlas escrito. Lo más probable es que él las escriba. ¿Ya? Pero sobre todo en la historia de la comunidad la que ha modelado el texto. O sea, lo que está diciendo acá, sí, Juan pudo haber escrito algo, pero a la final es la comunidad juanina la que termina de concretar el texto de San Juan. O sea, lo más probable es que el Evangelio de San Juan lo escribió su comunidad. ¿Sí? No él, o a lo mejor él escribió algo, pero su comunidad lo fue desarrollando. Y eso es lo que se cree. ¿Ya? ¿Alguna consulta, no? Sí, estamos bien hasta el momento. Dice